Amigo mío, imagina por un instante la vastedad silenciosa del desierto, un lugar donde el sol castiga sin piedad y la noche llega con un manto de estrellas que parecen guardar secretos ancestrales. Fue en ese escenario, en la vibrante e idólatra Meca del año 570 después de Cristo, una encrucijada de caravanas y creencias, que un niño llamado Mahoma abrió los ojos al mundo. Apenas sabía él, o cualquiera a su alrededor, que aquel pequeño ser, aparentemente destinado al olvido, cargaba en sí la semilla de una travesía que resonaría a través de los siglos, desafiando imperios y moldeando el destino de incontables almas. Su historia no comienza con trompetas y gloria, sino en el silencio de la orfandad, un preludio de la fuerza que reside en aquellos tocados por la adversidad desde la cuna, aquellos que aprenden desde temprana edad a buscar un sustento que no se encuentra en manos de los hombres, sino en el soplo divino que anima toda la creación, una verdadera promesa de superación. Desde el inicio, la vida de Mahoma fue tejida con los hilos de la pérdida y la soledad, un camino arduo que forjaría su espíritu de una manera única y profunda. Su padre, Abdalá, partió antes incluso de que el pequeño pudiera sentir el calor de su abrazo, dejando a su joven madre, Amina, enfrentando la incertidumbre con un coraje silencioso. Piensa, querido amigo, en la fragilidad de un niño que ya llega al mundo cargando el peso de una ausencia tan fundamental, un vacío que ni el más dedicado amor materno podría llenar por completo. Esa experiencia primordial con el dolor, con la sensación de abandono, no sería una carga inútil, sino una especie de preparación invisible, un llamado silencioso para que su alma buscara respuestas y consuelo más allá del velo del mundo material, cultivando desde temprano una fe inquebrantable y una esperanza que lo guiaría por senderos inesperados hacia un propósito mayor. Amina, con el corazón dividido entre el luto y la responsabilidad, intentó ser el escudo de Mahoma en una ciudad que, a pesar de su bullicio comercial, ofrecía poco amparo a los más vulnerables. Ella lo envolvía con el amor que le quedaba, pero incluso ese refugio sería breve. El destino, implacable en sus designios, se la llevaría también durante un viaje, dejando a Mahoma, a un niño, doblemente huérfano, bajo el polvo del camino. Siente por un momento la profundidad de esa soledad, la sensación de ser una pequeña embarcación a la deriva en un océano de incertidumbres. No había para él la seguridad de un clan poderoso que lo amparara incondicionalmente, ni la perspectiva de una herencia que le garantizara un futuro tranquilo. Cada pérdida era una capa más de dureza en el mundo, pero paradójicamente una invitación a mirar hacia adentro, hacia lo alto, buscando la luz que solo Dios puede ofrecer. Acogido entonces por su abuelo, Abdul Muttalib, un hombre respetado en la Meca, el pequeño Mahoma encontró un breve período de alivio y orientación. El anciano líder, con la sabiduría de los años grabada en el rostro, veía en la mirada de aquel niño una chispa diferente, una profundidad que no concordaba con su tierna edad. Sostenía la pequeña mano del nieto con una ternura protectora, intentando, quizás, adivinar los caminos tortuosos que el futuro reservaba para aquella alma especial. Bajo su tutela, Mahoma aprendió a observar el mundo, a escuchar el silencio del desierto y a cuestionar las verdades aparentes de una sociedad sumergida en la idolatría. Esta convivencia, aunque breve, plantó semillas de reflexión y de una búsqueda espiritual que solo se intensificarían con el tiempo, alimentando la esperanza de que había algo más allá de las piedras y el comercio, un propósito divino. Sin embargo, la rueda del tiempo no se detiene y la protección del abuelo también llegó a su fin, cuando la muerte se lo llevó, dejando a Mahoma, una vez más, a merced de las circunstancias. Aquel pilar que lo sostenía se derrumbó, y el niño,
Aún tan joven, fue entregado al cuidado de su tío, Abu Talib, un comerciante que conocía bien los peligros y las durezas de las rutas del desierto. Abu Talib lo amó como a un hijo, ofreciéndole no riquezas, sino la dignidad del trabajo y el aprendizaje de las caravanas. Fue en este período, cruzando las arenas áridas, que Mahoma tuvo un contacto aún más directo con la naturaleza humana, con la codicia de los mercaderes y la futilidad de muchos anhelos, solidificando en su interior la percepción de que el verdadero valor no residía en las monedas, sino en la rectitud del corazón y la fe en algo trascendente. La infancia y la juventud de Mahoma fueron, por lo tanto, una escuela de resiliencia, una larga preparación para los desafíos venideros. Cada despedida, cada ausencia, cada dificultad enfrentada bajo el calor del desierto o en la frialdad de las relaciones humanas, cavaba hondo en su alma, no para destruirla, sino para irrigarla con una fuerza inusual. Mientras otros jóvenes de la Meca buscaban prestigio en los clanes o riqueza en el comercio efervescente, Mahoma crecía en silencio, observando, absorbiendo, cuestionando. Había en él una inquietud, un fuego interior que lo diferenciaba, un sentimiento de que no estaba destinado a ser simplemente uno más en la multitud, sino alguien separado para un propósito grandioso, una promesa que el propio Dios había susurrado en su corazón en los momentos de mayor soledad. Mirando hacia atrás, amigo, percibimos que esta aparente sucesión de infortunios era, en verdad, la mano invisible del Creador moldeando un instrumento para su obra. La soledad agudizó su percepción espiritual. Las pérdidas le enseñaron sobre la impermanencia de las cosas terrenales, y la dureza de la vida preparó su cuerpo y alma para soportar el peso de un mensaje que sacudiría los cimientos del mundo conocido. No había en él la arrogancia de los poderosos, ni la futilidad de los que buscan solo los placeres efímeros. Había, sí, la serenidad de quien aprendió a encontrar compañía en el silencio, la fuerza de quien fue probado en el fuego de la aflicción, y la esperanza de quien, aun sin entender completamente, se sentía guiado por una luz superior, un llamado que, aunque todavía difuso, ya resonaba como un trueno distante en el horizonte de su joven existencia. Y así, en las callejuelas polvorientas de la Meca, entre el comercio de especias y la adoración a dioses de piedra, el joven Mahoma llevaba consigo no solo las cicatrices de sus pérdidas, sino también la semilla de una revelación que estaba por venir. Su historia inicial es un testimonio poderoso de cómo la superación muchas veces nace del terreno más árido, y cómo la fe, aun cuando es probada al extremo, puede convertirse en el ancla que nos mantiene firmes ante las tempestades. Aquella soledad, aquel sentimiento de ser un extranjero en su propia tierra, era la cuna de una sensibilidad que le permitiría, años más tarde, conectar con el dolor y los anhelos de tantos otros corazones perdidos. El llamado apenas comenzaba a delinearse, pero los cimientos de su travesía ya estaban firmemente plantados en la arena del desierto y en la profundidad de su alma resiliente. Excelente, amigo mío. Me alegra que estemos en sintonía. Próximo, entonces. Avanzamos con la misma energía y profundidad hacia el segundo capítulo de esta intensa jornada. Aquí tienes el desarrollo del siguiente segmento, manteniendo el estilo y la estructura que hemos definido. Tópico 2. La busca por respuestas y el confronto con la idolatría en Meca. A medida que Mahoma dejaba atrás los sinsabores de una niñez marcada por la orfandad, su alma inquieta comenzaba a navegar por los turbulentos mares de la juventud en la Meca, una ciudad que palpitaba al ritmo del comercio, pero también se ahogaba en un profundo politeísmo. El joven, ya curtido por las caravanas de su tío Abu Talib,
no solo había aprendido el arte de la mercancía, sino que había agudizado su mirada observadora sobre las costumbres y, sobre todo, las contradicciones de su gente. Veía cómo las manos que contaban monedas con avidez eran las mismas que luego se alzaban hacia ídolos de piedra, buscando en ellos favores y protección. Esta disonancia, este abismo entre la aparente devoción y la vacuidad espiritual que percibía, sembraba en su interior una creciente sed de respuestas, un anhelo por una verdad más pura y trascendente, una fe que realmente llenara el alma y diera un propósito genuino a la existencia, más allá de las supersticiones. Las calles de la Meca eran un hervidero de actividad, con sus mercados rebosantes de telas coloridas, perfumes exóticos y el tintineo constante de las monedas que sonaban como campanas de adoración al poder y al oro. Para muchos, era el centro del mundo, un oasis de prosperidad. Sin embargo, para Mahoma se convertía cada vez más en un campo de batalla invisible, donde la opulencia material contrastaba dolorosamente con la pobreza espiritual que observaba. No era la exuberancia del comercio lo que lo impresionaba, sino la silenciosa soledad que parecía susurrar detrás de cada rostro apresurado. La misma soledad que él había conocido tan íntimamente. Esta percepción lo llevaba a cuestionar: ¿cómo era posible que una ciudad tan llena de vida estuviera espiritualmente tan aletargada, adorando figuras inertes mientras el creador del universo parecía olvidado? Esta esperanza por algo más auténtico lo impulsaba. Su trabajo como mercader, bajo la tutela de Abu Talib, le enseñó el valor de la honestidad en un entorno donde el engaño era moneda corriente. Se cuenta que en una ocasión, al negociar un lote de dátiles, un comerciante intentó timarlo, escondiendo los frutos de menor calidad debajo de los más frescos. Mahoma, con su integridad ya forjada, no solo descubrió el ardid, sino que confrontó al hombre, preguntándole por qué escondía la verdad bajo mentiras si decía ofrecer lo mejor. Este episodio, aunque pequeño, revela el carácter de un joven que prefería ser herido por la verdad que abrazado por la falsedad, un principio que se convertiría en pilar de su futura misión y que reflejaba su incipiente discernimiento sobre la necesidad de una superación moral en su sociedad, buscando una promesa de rectitud. Pero lo que verdaderamente inquietaba el alma de Mahoma no eran tanto los engaños en los negocios, sino el espectáculo de la idolatría que rodeaba la Kaaba, el antiguo santuario que se suponía dedicado al Dios único de Abraham, ahora profanado por cientos de ídolos de piedra. Cada uno representaba una deidad diferente, recibiendo sacrificios, plegarias y promesas vacías. Observaba cómo hombres y mujeres depositaban su fe y sus esperanzas en objetos labrados por manos humanas, y una profunda tristeza lo invadía. ¿Cómo podían buscar guía en lo que no tiene vida, ni oído, ni poder para interceder? Esta pregunta resonaba en su interior como un eco persistente, empujándolo hacia una búsqueda personal, un anhelo por conectar con el Dios verdadero, el invisible, el trascendente, aquel que no podía ser confinado en formas ni rituales vacíos. En sus noches de introspección, a menudo se retiraba a las colinas que rodeaban la Meca, buscando en la quietud del desierto y la inmensidad del cielo estrellado un respiro de la confusión de la ciudad. Allí, bajo el manto oscuro salpicado de luces lejanas, su corazón se abría en un diálogo silencioso con lo divino. «Oh Creador, si existes», susurraba en la soledad, «guíame hacia ti. No me dejes perdido entre mentiras». Estas oraciones, nacidas de una profunda necesidad espiritual y de una honestidad brutal, eran como semillas lanzadas al suelo invisible de la eternidad, esperando el momento de germinar.
Era la voz de un alma que, en medio de la oscuridad politeísta, anhelaba la luz de una revelación singular, buscando un propósito claro en medio del caos. Mientras los mercaderes celebraban sus ganancias en opulentos banquetes y las tribus erigían estatuas y altares a sus deidades particulares, Mahoma, en la soledad de sus reflexiones, construía dentro de sí un altar secreto, un espacio sagrado dedicado a las preguntas y a la esperanza. No era la fama ni el poder lo que movía su espíritu, sino una sed insaciable de significado, una convicción creciente de que la vida debía ser algo más que el ciclo de nacer, comerciar y morir. Esta búsqueda lo diferenciaba, lo aislaba a veces, pero también lo fortalecía, preparándolo para el día en que ya no podría guardar para sí las verdades que comenzaban a bullir en su interior, verdades que apuntaban a la unicidad de Dios y a la necesidad de una superación espiritual colectiva. Abu Talib, su tío y protector, observaba con una mezcla de orgullo y preocupación la creciente seriedad y la profunda inquietud espiritual de su sobrino. Veía en él una llama diferente, una que no se conformaba con las tradiciones ciegas ni con las respuestas superficiales de su tiempo. «No fuiste hecho para ser como los otros, Mahoma», le dijo una noche, con la sabiduría de quien ha vivido mucho. «Pero ten cuidado. A veces aquellos que cargan una luz diferente son los primeros en ser arrojados a las piedras». Estas palabras, aunque advertían del peligro, también confirmaban la singularidad de Mahoma, reconociendo implícitamente que su camino estaría marcado por desafíos que trascendían lo común, una promesa de un destino extraordinario, aunque lleno de adversidades. La respuesta de Mahoma a su tío reveló la firmeza de su convicción naciente. «Entonces que arda con esa llama, tío. Mejor ser consumido por la verdad que vivir encadenado a la mentira». Esta declaración, cargada de una determinación inquebrantable, mostraba que el joven ya no era simplemente un observador pasivo de la idolatría y la corrupción moral de la Meca. Estaba gestándose en él un profeta, un hombre dispuesto a enfrentar cualquier consecuencia por defender aquello que su corazón y su conciencia le dictaban como verdadero. El desierto, silencioso e infinito, parecía escuchar aquellas conversaciones secretas, guardando para sí los misterios de un llamado que pronto se manifestaría con una fuerza arrolladora, un llamado que cambiaría no solo su vida, sino el curso de la historia, porque la fe en el Dios único comenzaba a tomar forma definitiva en su ser. Los años de búsqueda silenciosa, de meditación en la soledad del desierto y de creciente inconformidad con las prácticas idólatras de la Meca, estaban llevando a Mahoma, sin que él lo supiera del todo, hacia un umbral trascendental. Su corazón, ya purificado por la pérdida y fortalecido por la integridad, anhelaba una conexión directa, una palabra clara que disipara las sombras de la duda. Ya no eran solo susurros internos o una vaga inquietud. Era un llamado potente que lo impulsaba a buscar refugio en la quietud de las montañas, lejos del bullicio y las vanidades de la ciudad. El monte Hira, con sus cuevas rocosas y su silencio imponente, se convirtió en su santuario predilecto, un lugar donde su espíritu podía expandirse y escuchar lo que el ruido del mundo ahogaba. Allí, entre piedras frías y la vastedad del cielo, Mahoma esperaba, oraba, buscaba una revelación que diera sentido a todo. Fue durante uno de esos retiros espirituales, en una noche que quedaría grabada a fuego en la historia, conocida como Laylat al-Qadr, la noche del destino, cuando la experiencia cumbre de su búsqueda finalmente aconteció. Mientras meditaba en la cueva, sintió una presencia sobrecogedora, algo que no era de este mundo, una fuerza que lo envolvió por completo, haciendo que cada fibra de su ser temblara. Una voz, poderosa e ineludible como una espada invisible, rasgó el silencio de la noche ordenándole «Recita».
Mahoma, aterrado y confundido, tartamudeó que no sabía recitar, que era un hombre iletrado. Intentó huir, pero sus piernas no le respondieron. La presencia lo aprisionaba, lo confrontaba con una realidad que superaba toda comprensión humana. Era el inicio de una promesa divina manifestándose. La voz insistió 2 veces más, y en la tercera ocasión, Mahoma sintió que las palabras comenzaban a fluir de su interior como un torrente incontenible. Palabras que no eran suyas, pero que brotaban de lo más profundo de su ser con una claridad y una belleza asombrosas. Recita en el nombre de tu Señor, que creó al hombre de un coágulo. Recita que tu Señor es el más generoso. En ese instante, el universo pareció hablar a través de él, y su alma, tan pequeña ante la inmensidad de lo divino, encontró finalmente aquello que tanto había buscado. Cayó de rodillas, con lágrimas surcando su rostro, el pecho agitado como si hubiera corrido 1000 leguas. La presencia se retiró, pero dejó en él una marca imborrable, el sello de una misión que trascendía su propia vida, la certeza de haber sido tocado por Dios. Descendió del monte Hira temblando, el corazón palpitante como un hombre que ha vislumbrado lo imposible. Al llegar a su hogar, su fiel esposa Jadilla corrió a su encuentro, alarmada por su palidez y su estado de agitación. «Algo extraordinario me ha visitado, Jadilla», exclamó con voz entrecortada. Se me ordenó recitar, y las palabras fluyeron de mí como si vinieran de un océano que nunca había conocido. Jadilla, con su sabiduría y su profundo amor, no lo tomó por loco ni desestimó su experiencia. Lo abrazó con fuerza, transmitiéndole calma y reafirmando su fe en él. «No temas», le susurró, «el Dios verdadero jamás te haría mal. Eres honesto, fiel, justo. Sea lo que sea, es para un propósito mayor». Su apoyo incondicional fue el primer bálsamo para el alma turbada de Mahoma. En los días y semanas siguientes, la experiencia del monte Hira lo consumía. Las palabras reveladas ardían en su pecho como un fuego sagrado. Comprendió que había recibido un mensaje que no era solo para él, sino para toda la humanidad, un llamado a abandonar la idolatría y a reconocer la unicidad de Dios, Alá. Pero la magnitud de la tarea lo abrumaba. ¿Cómo podría un hombre solo, sin linaje sacerdotal ni poder terrenal, confrontar las arraigadas tradiciones de la Meca? ¿Cómo aceptarían los hombres aquello que ni siquiera sabían que habían perdido, la pura adoración al Creador? La carga era inmensa, pero la certeza de la revelación era aún mayor. Una esperanza comenzaba a brillar en medio de la oscuridad. Impulsado por la convicción divina y sostenido por Jadilla, Mahoma comenzó a compartir el mensaje, primero en la intimidad de su círculo más cercano. Jadilla fue la primera en creer y aceptar el Islam. Luego, su joven primo Ali y su leal amigo Abu Bakr se unieron, formando el núcleo inicial de una comunidad de fe que, aunque pequeña y frágil como una llama en medio de un vendaval, estaba destinada a crecer. El mensaje era simple pero revolucionario. Alá es uno. No existe otro Dios además de él. Estas palabras, proclamadas con una firmeza serena, comenzaron a resonar en los rincones de la Meca, desafiando el orden establecido y las creencias ancestrales. Eran el inicio de una gran superación espiritual. La reacción inicial de la sociedad mequense fue una mezcla de incredulidad, burla y desprecio. ¿Mahoma se ha vuelto loco?, cuchicheaban algunos en las esquinas. ¿Quiere destruir a nuestros dioses, las tradiciones de nuestros padres?, acusaban otros en los pasillos de la Caba. Los líderes tribales, guardianes de un sistema que les otorgaba poder y riqueza a través de la peregrinación y la adoración a los ídolos, vieron en las palabras de Mahoma una amenaza directa a sus intereses. Sabían que si esa idea de un Dios único prosperaba,
su influencia se desvanecería. El confronto era inevitable. La promesa de una nueva era traía consigo la sombra de la persecución, pues la luz siempre encuentra resistencia en la oscuridad. A pesar de la hostilidad creciente, Mahoma no cejó en su predicación. Con una valentía nacida de su profunda convicción, hablaba en los mercados, en las plazas, junto a las tiendas, dondequiera que hubiera oídos dispuestos a escuchar, o incluso oídos reacios. Hablaba de la unicidad de Dios, de la justicia, de la misericordia, de la responsabilidad individual ante el Creador y de la vida más allá de esta vida. Sus palabras eran como lanzas invisibles, penetrando corazones endurecidos, despertando conciencias adormecidas. Algunos escuchaban en silencio, la semilla de la duda o la esperanza plantada en sus almas. Otros se mofaban abiertamente, incapaces de ver más allá de sus ídolos de piedra. El llamado había sido hecho, y la historia de la fe estaba a punto de escribir uno de sus capítulos más intensos y transformadores. La proclamación de un Dios único por parte de Mahoma en el corazón de una Meca politeísta y tribal no tardó en encender las llamas de la oposición. Lo que al principio fueron burlas y escepticismo, pronto se transformaron en una hostilidad abierta y sistemática, orquestada por los líderes de los clanes Quraishíes, quienes veían amenazado su poder, su prestigio y, sobre todo, las lucrativas peregrinaciones a la Kaaba, llena de ídolos. Para ellos, el mensaje de Mahoma no era solo una herejía religiosa, sino un ataque directo a la estructura social y económica de la ciudad. La orden fue clara, aunque no siempre explícita. Había que silenciar esa voz disidente, apagar esa llama antes de que se convirtiera en un incendio incontrolable. La adversidad se cernía sobre la naciente comunidad de fe. Los primeros en sufrir la persecución fueron los seguidores más vulnerables de Mahoma, los pobres, los esclavos, aquellos que no contaban con la protección de un clan poderoso. Hombres como Bilal, un esclavo abisinio convertido a la nueva fe, fueron arrastrados por las calles, azotados bajo el sol abrasador y sometidos a torturas crueles para que renegaran de su creencia en un solo Dios. «Reniega de tu Dios, Bilal», le gritaban sus verdugos, mientras él, con el cuerpo en carne viva, apenas podía susurrar: «Uno, uno». Estas escenas de brutalidad se repetían, buscando sembrar el terror y disuadir a otros de seguir el camino de Mahoma, pero a menudo lograban el efecto contrario, fortaleciendo la esperanza y la convicción de los creyentes. La presión sobre Mahoma también se intensificó. Fue ridiculizado públicamente, calumniado e incluso sufrió intentos de agresión física. Su tío, Abu Talib, aunque no abrazó la nueva fe, usó su influencia como jefe del clan Hashim para proteger a su sobrino hasta donde le fue posible, interponiéndose entre él y sus agresores. Sin embargo, esta protección era precaria y no se extendía a todos sus seguidores. Las familias eran divididas, los lazos comerciales se rompían, y aquellos que se atrevían a profesar el Islam eran marginados y condenados al ostracismo social. La vida en la Meca se volvió insostenible para muchos, un verdadero crisol donde la promesa de Dios parecía lejana ante la dureza de la prueba, exigiendo una superación constante. Ante la creciente ferocidad de la persecución, y tras la muerte de su protector Abu Talib y de su amada esposa Yadilla, dos pilares fundamentales de su apoyo, la situación de Mahoma y sus seguidores se volvió crítica. Fue entonces cuando surgió un rayo de esperanza desde una ciudad al norte, Yatrib, habitada por diversas tribus árabes y judías, algunas de las cuales estaban familiarizadas con las profecías monoteístas. Una delegación de Yatrib, cansada de sus propias disputas internas, vio en Mahoma no solo un líder espiritual, sino un posible mediador y pacificador.
Le ofrecieron refugio y protección si se trasladaba con su comunidad a su ciudad, un pacto que cambiaría el curso de la historia, abriendo un nuevo propósito para la misión. La decisión de abandonar la Meca, su ciudad natal, la tierra de sus ancestros, no fue fácil para Mahoma. Significaba dejar atrás no solo un lugar físico, sino también recuerdos, lazos familiares y el epicentro de la cultura árabe. Sin embargo, la seguridad y la libertad para practicar su fe eran primordiales. La hejira, o migración, no fue una huida cobarde, sino un movimiento estratégico divinamente inspirado, un éxodo necesario para preservar la semilla del Islam y permitirle florecer en un terreno más fértil. La noche de su partida fue sigilosa y llena de peligros, pues sus enemigos ya habían tramado su asesinato. Con la ayuda de Dios y la lealtad de compañeros como Abu Bakr, quien lo acompañó, y Alí, quien se quedó en su lecho para despistar a los asesinos, Mahoma emprendió el arduo viaje a través del desierto. El viaje a Yatrib, que más tarde sería rebautizada como Medina, la ciudad del profeta, estuvo plagado de peligros. Los quraishíes ofrecieron una gran recompensa por la captura de Mahoma, vivo o muerto, y los perseguidores peinaban el desierto. Un episodio notable ocurrió cuando Mahoma y Abu Bakr se refugiaron en la cueva de Taur. Cuando sus perseguidores llegaron a la entrada, una telaraña tejida por una araña y un nido de paloma intactos los convencieron de que nadie podría haber entrado recientemente, un signo interpretado por los fieles como una intervención divina para proteger a su profeta. Esta travesía, llena de adversidades, fortaleció aún más la convicción de que estaban bajo la protección de Dios y que su propósito era demasiado grande para ser truncado por la maldad humana. La llegada a Medina en el año 622 de Cristo marcó un punto de inflexión crucial. Fueron recibidos con entusiasmo por los Ansar, los auxiliadores, como se conoció a los medinenses que abrazaron el Islam y acogieron a los muhajirún, los emigrantes, de la Meca. Por primera vez, los musulmanes podían practicar su fe abiertamente, sin temor a la persecución. Mahoma no solo fue un líder espiritual, sino también un estadista que estableció una comunidad basada en principios de justicia, hermandad y cooperación entre los diversos grupos de Medina, incluyendo las tribus judías, a través de la famosa Constitución de Medina. Este documento sentó las bases para una sociedad pluralista, unida bajo un nuevo orden social y político, una verdadera superación de las antiguas rencillas tribales. En Medina, la comunidad musulmana comenzó a consolidarse y a crecer. Se construyó la primera mezquita, que no solo era un lugar de oración, sino también un centro comunitario, educativo y administrativo. Las revelaciones continuaron llegando a Mahoma, abordando ahora no solo cuestiones de fe y moral, sino también aspectos legales y sociales necesarios para gobernar una comunidad en formación. Sin embargo, la paz no sería duradera. La Meca no había olvidado ni perdonado, y la hostilidad de los quraishíes pronto se manifestaría en forma de confrontaciones militares. La hejira no fue el final de las pruebas, sino el comienzo de una nueva etapa de desafíos, donde la joven comunidad tendría que defender su existencia y la promesa de un futuro donde la palabra de Dios pudiera ser vivida en libertad. El establecimiento de la comunidad musulmana en Medina, aunque representó un respiro de la persecución directa sufrida en la Meca, no significó el fin de las hostilidades. Los líderes quraishíes de la Meca, humillados por la exitosa Hégira y temerosos del creciente poder e influencia de Mahoma, consideraban a la nueva comunidad en Medina como una amenaza existencial a su hegemonía económica, política y religiosa en Arabia. No pasó mucho tiempo antes de que esta tensión latente estallara en conflictos armados, poniendo a prueba la fe, la resiliencia y la capacidad de superación de los musulmanes.
Estas batallas no eran meras disputas tribales, eran luchas por la supervivencia de un mensaje que buscaba transformar radicalmente la sociedad, enfrentando la adversidad con una esperanza inquebrantable. La primera gran confrontación fue la batalla de Badr, en el año 624 d.C. Una pequeña fuerza musulmana, compuesta por unos 300 hombres mal equipados, se enfrentó a un ejército Quraishi 3 veces superior en número y armamento. A pesar de la aparente desventaja, los musulmanes, motivados por su profunda fe y el liderazgo inspirador de Mahoma, quien oró fervientemente por la victoria divina, lograron un triunfo inesperado y decisivo. Esta victoria no solo fue un impulso moral extraordinario, sino que también consolidó la posición de Mahoma como líder y demostró que la nueva comunidad era una fuerza a tener en cuenta. Para los creyentes, Badr fue una clara señal del favor de Dios, una confirmación de que su propósito estaba siendo guiado y protegido. Sin embargo, la alegría de Badr fue efímera. Los Quraishíes, sedientos de venganza, regresaron un año después con un ejército aún mayor, desencadenando la batalla de Uhud. En esta ocasión, a pesar de un inicio favorable para los musulmanes, la desobediencia de un grupo de arqueros que abandonaron su puesto estratégico para recoger botín llevó a un revés doloroso. El propio Mahoma fue herido y cundió el pánico cuando se difundió el rumor de su muerte. Aunque los musulmanes lograron reagruparse y evitar una derrota total, Uhud fue una dura lección sobre la importancia de la disciplina, la obediencia y la constancia en la fe, incluso frente a la victoria aparente. La promesa de Dios no eximía de la prueba ni de las consecuencias de los errores humanos. Además de las amenazas externas, la comunidad en Medina también enfrentó desafíos internos, incluyendo la hipocresía y la traición. Algunas tribus judías de Medina, que inicialmente habían firmado pactos de convivencia y defensa mutua, comenzaron a conspirar con los enemigos de la Meca, rompiendo sus alianzas y poniendo en peligro la seguridad de la ciudad. Un ejemplo doloroso fue la traición de la tribu Banu Qurayza, que durante el asedio de Medina, conocido como la Batalla de la Trinchera, conspiró para atacar a los musulmanes por la retaguardia. Estas traiciones internas eran particularmente dolorosas, pues minaban la confianza y ponían a prueba la capacidad de discernimiento y justicia de Mahoma y sus seguidores, quienes debían proteger a la comunidad sin caer en la generalización ni en la injusticia, siempre buscando la luz de la guía divina. La batalla de la trinchera, o del foso, en el 107 d.C., fue otro momento crítico. Una confederación de tribus, incluyendo a los Quraishíes y sus aliados, sitió Medina con un ejército formidable. Siguiendo una táctica defensiva sugerida por Salman el Persa, los musulmanes cavaron una profunda trinchera alrededor de la ciudad, un método de guerra desconocido para los árabes. El asedio fue largo y agotador, poniendo a prueba los límites de la resistencia física y moral de los defensores. La escasez de alimentos, el frío y la constante amenaza psicológica se sumaron a la tensión de la traición interna. Sin embargo, la cohesión de la comunidad, su fe inquebrantable y la incapacidad de los atacantes para superar la trinchera, finalmente llevaron al levantamiento del sitio, una victoria estratégica que debilitó significativamente a la confederación enemiga y fortaleció la posición de Medina. A lo largo de estos años de conflicto, Mahoma demostró no solo ser un líder espiritual, sino también un hábil estratega militar y un estadista consumado. No buscaba la guerra por sí misma, pero cuando era inevitable, la enfrentaba con coraje y buscando siempre minimizar el derramamiento de sangre inocente. Su trato hacia los prisioneros de guerra, a menudo indulgente y humano para los estándares de la época,
contrastaba con la brutalidad de sus enemigos. Cada batalla, cada tratado, cada decisión difícil estaba imbuida de un profundo sentido de propósito divino y de una búsqueda constante por establecer la justicia y la paz, aunque fuera a través del crisol del conflicto. La superación de cada adversidad fortalecía la esperanza en la promesa final. Un momento crucial que demostró la visión pacificadora de Mahoma fue el Tratado de Hudaybiyah en el 628 d.C. Aunque los musulmanes partieron en peregrinación pacífica hacia la Meca y fueron impedidos de entrar, Mahoma aceptó un tratado que, a primera vista, parecía desventajoso para ellos. Sin embargo, este tratado resultó ser una victoria diplomática magistral, pues trajo un período de tregua que permitió la expansión pacífica del Islam a muchas tribus árabes y debilitó la posición de los quraishíes. Este episodio enseñó a sus seguidores la importancia de la paciencia, la visión a largo plazo y la confianza en la guía de Dios, incluso cuando las circunstancias parecían desfavorables, demostrando que la verdadera fuerza no siempre reside en la confrontación directa. Finalmente, en el año 630 d.C., citando una violación del tratado por parte de aliados de los quraishíes, Mahoma marchó sobre la Meca con un ejército de 10.000 hombres. La conquista de la ciudad, sin embargo, fue notablemente pacífica. Hubo poca o ninguna resistencia y Mahoma proclamó una amnistía general para sus antiguos enemigos, incluyendo a aquellos que lo habían perseguido y torturado a sus seguidores. Entró en la Kaaba y destruyó los ídolos con sus propias manos, declarando: «La verdad ha llegado y la falsedad se ha desvanecido». Este acto de misericordia y perdón, en el momento de su mayor triunfo terrenal, selló su legado como un líder que buscaba la reconciliación por encima de la venganza, cumpliendo la promesa de purificar la casa de Dios y establecer su adoración. Con la Meca purificada y la mayor parte de Arabia unida bajo el estandarte del Islam, la misión terrenal de Mahoma se acercaba a su culminación. El niño huérfano, el mercader honesto, el profeta perseguido, se había convertido en el líder de una nación y el fundador de una fe que transformaría el panorama religioso y político del mundo. Sin embargo, incluso en medio de este aparente triunfo, persistía una pregunta sutil pero profunda, una que resonaba no solo entre sus seguidores, sino, según algunas narrativas, en el propio corazón reflexivo del profeta. ¿Por qué, si su mensaje se presentaba como la continuación y el sello de las revelaciones anteriores, su nombre y su venida no estaban explícitamente anunciados en los libros sagrados de judíos y cristianos, como la Torá y los Evangelios? Esta interrogante abría un espacio para la reflexión sobre la naturaleza de la revelación y la continuidad profética. Desde la perspectiva islámica, el Corán mismo afirma que la venida de Mahoma fue, de hecho, profetizada en las escrituras anteriores, aunque estas menciones habrían sido con el tiempo malinterpretadas, ocultadas o incluso alteradas por manos humanas. Se argumenta que pasajes que hablan de un consolador o un profeta como Moisés podrían interpretarse como referencias a Mahoma. No obstante, la ausencia de una mención directa y explícita de su nombre ha sido un punto de debate y controversia teológica durante siglos. Para los fieles musulmanes, la prueba definitiva de su profecía no reside tanto en la validación de escrituras previas, sino en la naturaleza intrínseca del Corán, su mensaje y el impacto transformador que tuvo en la vida de Mahoma y en la sociedad. Un testimonio de la promesa cumplida de Dios. Por otro lado, la perspectiva judeocristiana tradicional sostiene que el canon de sus escrituras se cerró mucho antes de la aparición de Mahoma y que la línea profética culminó con figuras como Malaquías en el Antiguo Testamento y con Jesús y sus apóstoles en el Nuevo Testamento.
Desde este punto de vista, cualquier revelación posterior que contradiga o pretenda suplantar las enseñanzas fundamentales de la Biblia, especialmente en lo referente a la naturaleza de Dios y la persona de Jesucristo, no puede ser aceptada como divinamente inspirada. El apóstol Pablo, por ejemplo, advirtió solemnemente en su carta a los Gálatas contra la aceptación de otro evangelio diferente al que ya había sido predicado, incluso si fuera proclamado por un ángel del cielo. Esta postura subraya una discontinuidad fundamental. La transcripción que hemos estado explorando, amigo mío, se inclina hacia esta última perspectiva, argumentando que el silencio de la Biblia sobre Mahoma no es una omisión accidental, sino una consecuencia deliberada de la naturaleza definitiva y completa de la revelación en Jesucristo. Se citan pasajes como Gálatas 1:8, 9 y 1 Juan 4:1, 3 para sostener que, una vez establecida la alianza final a través de Cristo, no se esperaban nuevos profetas con mensajes legislativos que alteraran o reemplazaran el Evangelio. Esta interpretación teológica enfatiza que la fidelidad de Dios a su palabra y a su plan redentor, centrado en la figura de Jesús, impediría el reconocimiento de profetas posteriores que no se alinearan completamente con esa revelación culminante, manteniendo la fe en la singularidad del mensaje cristiano. Es crucial entender, querido amigo, que abordar este tema requiere una gran sensibilidad y respeto por todas las creencias. Promesas del Alma busca inspirar y fortalecer la fe de su audiencia, y al explorar historias como esta, lo hacemos con el propósito de profundizar en la comprensión de las narrativas sagradas y los personajes que han moldeado la espiritualidad humana. La figura de Mahoma, independientemente de las interpretaciones teológicas sobre su rol profético, es innegablemente una de las más influyentes de la historia. Un hombre que, desde una perspectiva secular o islámica, demostró una extraordinaria capacidad de liderazgo, resiliencia ante la adversidad y un profundo deseo de establecer una comunidad basada en principios morales y de adoración a un solo Dios. La narrativa que hemos construido, inspirada en la transcripción, nos lleva a una conclusión específica basada en una interpretación bíblica cristiana, que el Evangelio de Cristo es considerado la palabra final y completa de Dios, y que cualquier mensaje posterior, por sincero o transformador que parezca en su propio contexto, debe ser examinado a la luz de esa revelación previa. Este silencio de la Biblia, entonces, se interpreta no como un olvido, sino como un testimonio de la inmutabilidad de la promesa divina ya cumplida en Cristo. Es una afirmación de que la esperanza y la superación finales se encuentran dentro del marco de esa alianza definitiva. Al final de su vida, Mahoma vio a su pueblo unido y su mensaje extendiéndose. La historia registra su impacto indeleble. Sin embargo, para aquellos que se aferran a la Biblia como la única y definitiva palabra de Dios, su figura permanece fuera del linaje de los profetas bíblicos reconocidos. Este es un punto de divergencia fundamental, un misterio que cada alma debe sopesar en su propia búsqueda de la verdad. La fe es un camino personal, y la comprensión de estas complejas narrativas requiere un corazón abierto y una mente dispuesta a explorar las profundidades de la historia y la teología, siempre buscando la luz que guíe nuestros pasos. Y así, amigo mío, la historia de Mahoma, marcada por la orfandad, la búsqueda, la revelación, la persecución y el triunfo, concluye con esta reflexión sobre su lugar en el gran tapiz de las narrativas sagradas. El desierto que lo vio nacer y predicar guarda los ecos de su voz, mientras que los libros antiguos mantienen su testimonio.
Para promesas del alma, la invitación es a contemplar estas historias, no para juzgar, sino para buscar la sabiduría, la inspiración y el fortalecimiento de nuestra propia conexión con lo divino, sea cual sea el camino que nuestra alma elija seguir hacia la promesa eterna de Dios.